Hola, buenas tardes. En esta tarde les seguiré compartiendo la palabra de Dios en San Juan capítulo 7. Solamente voy a leer este capítulo y, y poder ampliar un poquito más de este pasaje y espero que sea de gran bendición. Permítame orar y leer la escritura. Padre Dios, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Dios, te pido que bendice este tiempo, Dios, de leer tu palabra. Te pido, Señor, que hagas sensible nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, de nosotros, Dios, y que nosotros te glorifiquemos segundo a segundo, Dios, donde quiera que andemos, que nosotros seamos la luz de este mundo, Padre, en nuestros comportamientos, actitudes, pensamientos, Dios. Te pido, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, bendice este tiempo. Y bendice, Señor, a las personas, Dios, que irán de ver este video, Dios. Te pido, Padre, también bendícelos. Háblales, Señor, por medio de este medio, Dios, que tú te manifiestes, que tú le demuestres el verdadero amor, que tú, Señor, no rechazas a nadie, sino quieres que nosotros nos acerquemos a ti, Dios, con un amor uh, que viene de ti, un amor agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer esas cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues sí, ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odian, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aún, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban en su buen hombre, mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban cómo es que sabe tanto sin haber estudiado. Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes cumple. De hecho,
tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés, pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecería y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrastrarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que de las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaron, ¿a dónde pasará a ir? ¿A dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos a qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de las multitudes, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser.
¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrastraran, pero nadie lo puso las manos encima cuando las guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de vosotros, gobernantes o fariseos, que crean en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compréndelo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Si ustedes se ponen a pensar de que hay tres tipos de personas. Una persona que se acerca a Dios cuando está pasando una prueba o una enfermedad, ya que Dios la sana. Dios está un rato con Dios, está leyendo su palabra. En el pasaje anterior, en el capítulo 7, hablaba Jesús de que sus discípulos, muchos se alejaron de él porque vieron que la palabra de Dios era muy difícil para cumplir. Otros se quedaron con él porque Mateo le dijo que él tenía palabras vivas y no tenían a dónde ir. Y otros que no creen en él. Y aquí en el capítulo 7 nos enseña de que Dios, lo que busca Dios es que nosotros tengamos esa relación personal con Él, que creamos en Él, que lo busquemos y más que nada que nos acerquemos a Él con un corazón humilde. Y en la palabra dice que Él no rechaza a nadie. En el capítulo 6, allí leíamos cómo mucha gente se acercaba a Él. Y Él dice claramente que mucha gente se acercaba nada más porque Jesús les daba de comer, sanaba sus heridas, sanaba las enfermedades y después se alejaban. Y lo que Dios no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Él siempre quiere que nosotros estemos con Él, teniendo comunión, buscándolo, clamándolo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo busquemos. Cualquier problema que tú tengas, cualquier enfermedad que tú tengas, Dios la puede sanar, porque no hay nada imposible para Él. Arrodíllate y pídele a Dios, entrégale la enfermedad o cualquier circunstancia que tú estás pasando, entrégaselo a Él. Que Dios tome el control de tu vida, que tú tomes a Dios como las anclas de tu vida. Y en cualquier barca que tú vayas, Dios irá contigo sin ningún temor.
porque vas a confiar en Él. La fe está en Él. Y si tú estás con Él, Dios está contigo y no te va a abandonar. Entonces, lo que yo te invito, búscalo con amor, búscalo con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a amarlo, dispuesto a servirle, dispuesto a lo que venga, que Dios se manifieste en tu vida y no rechazarlo, no rechazar a Dios, porque Dios dice claramente que si tú lo rechazas en el tiempo de juicio, también te va a rechazar. Así es que yo te invito a que tú lo busques. Si tú tienes problemas con tus hijos, pónselo a Él, pónselo en su mano, arrodíllate y verás que Dios va a obrar en la vida de tu hijo o de tu hija. Cualquier circunstancia que tú estás pasando, Dios va a obrar, porque Dios te oye. Así es que yo te invito a que tú te acerques a Dios y después seguiré leyendo el capítulo 7, nada más un pasaje les quería compartir y que sea de gran bendición. Y permítame orar para cerrar este tiempo. Amante Padre Dios, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Dios, te pido que sea de gran bendición este tiempo de leer tu palabra. Y te pido, Señor, bendice a cada persona, Dios, que está pasando en una tribulación, Dios, un problema, una enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad que ellos estén pasando, Dios, declaro sanidad en el cuerpo de esa persona. O cualquier espíritu que lo está atormentando, en el nombre de Jesucristo los ordeno que salgan ahora en momento, en este tiempo, Dios. Te pido, Padre, que tú tocas el corazón de esa persona, toca su mente, Dios, cabeza, Padre, sánala. Te lo pido en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.